Capo, si yo te preguntara, ¿qué tienen en común Carlomagno, Genghis Khan y Mahoma? ¿Qué me dirías? Que falto yo para una buena partida de dominó. Wow, eso estaría rudo y peleado. ¿Tú te imaginas Jugar que- ahorcarle la cochina a Genghis Khan? Tú estás loco, chico. Vamos a continuar hablando de la curiosa Edad Media, porque resulta que estos tres personajes pertenecieron a este larguísimo periodo histórico. No, inclusive, y tenemos un libro también sumamente misterioso. Me encantan los libros misteriosos. Vamos entonces con Curiosa Edad Media, parte 2. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importante. Episodio 53, o lo que es lo mismo, la segunda parte de Curiosa Edad Media. Dios mío, esto es largo, ¿eh? Como la Edad Media, casi 1000 años o más de 1000 años. 1000 años. Fíjate, la gente cuando habla de la Edad Media se imagina... Mete todo ahí en un lapso de tiempo como cortico y todo está metido ahí. Sí, ¿Y realmente es sumamente larga. Y una manera de darte cuenta lo larga que fue es cuando empiezas a estudiar los personajes más destacados que formaron parte de este periodo histórico. Sí, tienes una cantidad de personajes que no tenían nada que ver el uno con el otro. Y formaron parte de este mismo periodo. Exactamente. Claro, estamos hablando de 1000 años prácticamente, ¿no? Bueno, empecemos. Vamos a hablar de los personajes más destacados de la Edad Media. ¿Qué personajes destacados? Porque hablábamos al principio que es maravilloso enterarte, por ejemplo, que en un mismo periodo coincida Carlomagno con Mahoma o con Genghis Khan. Entonces, ¿qué personajes destacados Vamos a comenzar estuvieron con en la Edad Media? la alta Edad Media, que es El principio. es la baja, como, o sea, si lo vemos, Claro, lo que llaman alta Edad Media es el principio. es el comienzo de la Edad Media. Tenemos a Carlomagno. Este Sí. fue el rey de los francos entre 1768. Entre el 768. ¿Dije cuándo? 1768. Dios No. mío. Carlomagno fue rey de los francos Exacto. entre el 768 y emperador desde el 800. Dame empezar otra vez. Bueno, entre estos personajes interesantes que tenemos del comienzo de la Edad Media, tenemos a Carlomagno, que fue rey de los francos entre el 768 y emperador desde el 800 hasta su muerte. Es considerado como el padre de la Europa medieval y Exactamente. fundador del Sacro Imperio Germánico. Bueno, destacado por esa lucha contra los musulmanes y los eslavos, defensor de la Iglesia Católica, de ser llamado también el padre de Europa. Además, fundador de monarquía francesa y alemana. Nada más. Y nada menos. Tenemos a Carlos Martel, que fue el mayordomo que gobernó Francia desde el 718 hasta su muerte y sentó las bases para lo que luego fue el imperio de su nieto Carlomagno. Este fue el abuelo de Carlomagno, El nada más abuelo. y nada menos. Mahoma fue otro Recordemos de que esos el personajes. mayordomo Perdón. no es el mayordomo que veíamos en las En películas, El Príncipe del Rap. sino era la persona que quedaba encargada de como la mano del rey en Games of Thrones. Exactamente. Eso era el mayordomo. Era como la mano derecha del rey. Luego tenemos a Mahoma, que es de estos personajes más importantes dentro del periodo de la Edad Media, fundador nada más y nada menos que del Islam, conocido dentro de todo el Islam como el último profeta de su Dios. Y bueno, un personaje polémico del que todos hemos oído hablar ya muchísimas veces. Pero fíjense que el Islam es más moderno que el Cristianismo. y obviamente que el judaísmo. Ah, que no, el total, más antiguo de el todos. más antiguo de todos. Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente entre los años 527 y 565. Estamos Mira, hablando del principio de la Edad Media. Sí, su importancia radica en que durante su gobierno intentó recuperar la relevancia del gran imperio romano, que estaba hecho pedazos, recuperando algunos de los territorios que habían pertenecido al imperio romano occidental antes de su caída. O sea, puso un poquito de orden. Exacto. Bueno, ahora hablemos un poco de los personajes de lo que es considerado la Baja Edad Media. ¿Cuándo inicia la Edad Media? La Baja Edad Media inicia Entre el siglo XI
y el 15, que se inicia con lo que es la peste negra y termina finalmente ya con lo que viene siendo el descubrimiento de América, que viene dando paso a lo que es la edad moderna, ¿no? Les recordamos un poquito acerca de la peste negra. Sí, ¿qué hizo la peste negra en la Edad Media? En Mira, Europa, pues. Ya la peste negra venía diezmando lo que era Asia Sí. a través de lo que son las rutas de comercio que se abrieron Las precisamente. rutas de la seda, ¿no? Sí, que se abrieron precisamente con las cruzadas. La peste negra llega a Europa. Ya había ocasionado casi 25 millones de muertes en Asia, Wow. pero en Europa acabó con la mitad de la población. ¿Qué hizo esto? Minó muchísimo el poder de la iglesia, porque Sí, al tú señor. tener todo centrado en Dios Ujú. y se te empieza a morir todo el mundo, la gente se voltea hacia la iglesia y le dice, espérate un momento, ese Dios tuyo no nos quiere. Exactamente. O sea, si Dios existe, ¿por qué está permitiendo esto? Entonces empieza No, como un y- cuestionamiento y- ahí que bueno. No solo esto, sino que igualó Ujú. al campesinado con los señores feudales, porque ambos morían. Claro, no importaba. No importaba. Bueno, ya sabemos lo que es eso, lo hemos vivido. Ujú. Y bueno, eso empezó como a minar un poco Sí, el poder de la iglesia. pero gracias a la peste negra, después tenemos el Renacimiento. Es verdad. Esperemos que después de lo que hemos vivido estos años tengamos un renacimiento. Sí, ojalá. Aunque viendo las noticias, querido Pero- mío. Ese renacimiento yo creo que va a ser para Sí. los millonarios que se puedan ir a Marte. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de algunos de estos personajes. Tenemos a Genghis Khan, Ajá. el personaje que llevó a la pantalla John Wayne No sabemos por en qué. el peor casting de la historia Donde además se murió todo el mundo. de la humanidad. Y no, es que merecía morir por haber hecho semejante ¿A desgracia. quién se le ocurre Genghis Khan? John Wayne como Genghis Khan. Bueno, este fue un personaje que unificó a las tribus nómadas del norte de Asia y es Exactamente. considerado como uno de los mayores generales de la historia. No solo era un guerrero implacable, sino era un político sumamente astuto. Exactamente, era mongol. Sí, él llegó No a- se parecía a John Wayne. No, él llegó a tomar inclusive partes de España y de Italia. Imagínense, desde Mongolia hasta España. ¿Tú te imaginas a Genghis Khan que hubiese tenido acceso a un vehículo y a un celular? No, bueno, esos hombres de antes, chicos, yo siempre te lo digo, esos hombres de antes. Estaría vendiendo bitcoins. No, estás loco. Ay, no, yo tengo un emprendimiento y vendo Bitcoin. No, chico. No, estos eran los hombres de antes. Vamos a poner como las doñas. A ver, Marco Polo. Marco Polo es otro de esos personajes pertenecientes a la llamada Baja Edad Media. Todos hemos escuchado hablar de Marco Polo. Realmente Marco Polo es una figura súper interesante. Yo haría un especial de él nada más. Exacto. Porque, Súper importante porque nos trajo la pasta. sí, entre otras cosas. No importa, trajo la pasta. Era un viajero que traía cosas de para acá y para allá. Vivía traficando bromas en esa maleta. ¿Tú te recuerdas esa señora cuando nosotros éramos chamitos que viajaba y traía maletas de ropa? Claro, cuando Capo y yo éramos pequeños, crecimos en una Venezuela con control de cambio, pero era un control de cambio distinto a lo que hay ahorita, ¿no? Ahorita ya no hay control de cambio, ahorita es una locura. En esa época sí había un control de cambio bastante estricto y no había nada importado en Venezuela, nada. De hecho, eso aumentó mucho la producción nacional de marcas de ropa y muchas cosas, que era lo que uno tenía acceso, pero de repente venía una tía, una amiga de la mamá, alguien que viajaba y traía Había cosas una de señora, afuera. pero generalmente había una señora Ajá. que era la que traía ropa. Por supuesto, y uno iba a casa de la señora a comprarle ropa. Exactamente. Bueno, eso era Marco Polo. Un mercader, claro. Fíjate, los reyes católicos, por supuesto. Mira, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla son conocidos como los reyes católicos y fueron los últimos reyes medievales Y o los los primeros primeros modernos. modernos. Ujú. Estos eran importantes porque ellos fueron capaces de unificar dos regiones muy importantes en España, que era Castilla y Aragón. Ellos terminaron todo lo que fue la Reconquista, todo lo que fue el descubrimiento de América entra dentro del periodo de ellos, nada más y nada menos, y crea por primera vez una monarquía más poderosa que la nobleza y el clero. Tuvieron Exactamente. muchísimo poder. Bueno, Juana de Arco, que ya la nombramos, que fue una de estas figuras destacadas durante la Guerra de los 100 años, que decía que desde chiquita tenía visiones, que le decían que tenía que luchar con los franceses, y bueno, finalmente la quemaron en la hoguera. Sí. Y resumidas cuentas, pues la quemaron.
tenían que luchar contra los ingleses. Ella era francesa. Exacto, ¿lo dije al revés? Sí. Ah, perdón. Pero curiosamente, quienes entregan a Juana de Arco a los ingleses fueron otro grupo de franceses. Sí, bueno, pero es que tú sabes lo que dicen de los franceses. Pero Daniela, por Dios. No, me estoy hablando en temas bélicos. Eso me lo puede corroborar Carlos Domínguez de Crónicas de Exacto. Arte. Ahorita vamos a hablar de Lorenzo de Medici. Mira, hablando de familias poderosas, bueno, los Medici. Los Medici. Sí, señor. Ajá. Lorenzo de Medici, gobernante de la República de Florencia, fue una de estas personas que tenía mayor influencia. Ujú. Sí, durante el Renacimiento italiano este hombre fue clave, tanto así que su mujer, si no me equivoco, le robó el corazón a Sandro Botticelli, pero eso es un chisme del mundo del arte. Un chisme de peluquería antigua. Es un chisme de peluquería antigua, eso entra dentro de otro episodio. Peluquería antigua. Y eso que decían que Botticelli era gay y sin embargo él se enamoró de Simonetta de una manera que fue su musa para la pintura esta preciosa de... Ay, ¿cómo se llama? Vale. De que viene la diosa esta griega y baja como en una ostra. Bueno, es chisme de peluquería de arte. De una de las Venus, pero tiene otro nombre, bueno, no me acuerdo. En fin. Cristóbal Colón. Cristóforo señores. Colombo. Otro de esos personajes destacados. Oye, yo no sé, yo no es que quiero lavarle la carita a Cristóbal Colón y que yo me voy a poner aquí tú sabes, pro conquista ni nada. Realmente lo agradezco, sí, yo lo agradezco porque no sé qué sería de nosotros. Yo prefiero comer jamón serrano que comer casabe. Estoy de acuerdo en que nos conquistaron, nos mandaron en la conquista personas de dudosa reputación, pero yo no puedo negar que Cristóbal Colón era un tipo increíblemente valiente, Fede. Pero increíble. O sea, ese hombre se monta en esos barquitos O sea, con una cuerda delincuente. En el momento en el cual él se dio cuenta de que se había metido por el camino que no era y decidió seguir adelante Sí. y cambió la historia, ese es el momento en el cual tú tienes que decir, este hombre las tenía bien puestas. Claro, o sea, puede no gustarte lo que hizo X, pero no se le puede negar la valentía a ese señor. Lo otro es con quién estaba acompañado él en esa tripulación. Con Rodrigo de Triana, el único que nos acordamos siempre. Yo fui Rodrigo de Triana en un acto escolar. En mi colegio, fíjate que eran bastante avanzados, no había ningún tipo de diferencia de género. A mí me pintaron un bigote, me apuntaron en una escalera que simulaba que yo estaba en la parte de arriba del barco, no sé qué, y que mi gran línea en esa obra de teatro fue Tierra a la Vista. Tierra a la Vista. Fue mi momento de gloria, mis 5 minutos de fama. Aquí tenemos a otro grupo de personas que se merecen su propio programa. Toda la tripulación de Colón. No, los Caballeros Templarios. Ah, ok. No, los Caballeros Templarios. Qué interesante. De ellos sí deberíamos hacer un episodio. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Mundialmente conocido como Caballeros Templarios, fue fundada en la década del 1100. ¿Ok? Fue una de las órdenes militares cristianas más poderosas de la Edad Media. Y sobre ellos se tejen cualquier cantidad de teorías de conspiración hasta el día de hoy. Exactamente. Estos Están señores rodeados de misterio. esta orden se crea básicamente para custodiar a las personas que realizaban el peregrinaje a las Tierras Santas. Exactamente. Pero definitivamente cuando vamos a hacer un especial sobre las cruzadas y los templarios que se pueden los podemos juntar y les explicamos un poquito más de esto porque realmente es una historia muy rica y muy interesante. Sí, porque además todo el misterio que envuelve el fin o la desaparición de los caballeros templarios, que se han tejido sobre eso muchísimas cantidades de teorías de conspiración y de cosas que suenan muy descabelladas, es interesante tratar de escudriñarlas a ver qué puede haber de cierto ahí. Una cosa muy importante que debimos haberlo agregado como una advertencia al comienzo de este episodio es que estamos hablando de 1000 años de civilización y hay muchísima información y no vamos a poder ahondar en nada. No, y la idea es que ustedes no se aburren. Exactamente. O sea, ¿cuánto va a durar este episodio si hacemos eso? 1000 años. Mira,
No, aparte, espérate, los niveles de tolerancia de las personas en las redes sociales han disminuido muchísimo. En estos días alguien nos reclamaba que en un reel de 59 segundos no habíamos contado con lujo de detalles la muerte de Rasputín. Señores, la muerte de Rasputín no se puede narrar en 59 segundos. Escuchen el episodio de Duro de Matar, dura 1 hora. Empezando que... Y quedaron cosas por fuera. Que la fiestecita que se pegó Rasputín, en donde lo estuvieron... Trataron de envenenar, Lo estuvieron matando estuvieron como 3 horas tratando de matarlo. ¿Cómo te resumo eso en 59 segundos de tu reel para que estés conforme, seguidor inconforme? A ver, ¿cómo te lo resumo? Eso se lo escribí y se lo vuelvo a decir si nos llega. Mira, Dani, cuando tú hablas de la época medieval, ¿qué es lo primero que piensas? En los caballeros. Obviamente. Montados en unos caballotes, que por cierto en estos días me enteré que los caballos no eran ningunos caballotes, eran casi unos ponis, y mi decepción duró días. Días, porque si hay algo que a mí me gusta desde pequeña son las historias de caballeros medievales, y siempre me han gustado las historias con los dragones y los caballos. Bueno, precisamente y las damiselas. Vamos a hablar de algunos Y caballeros. ahora todo lo veo pusilánime en un pony. Vamos a hablar un poquito acerca de caballeros legendarios. Ajá. Estos son caballeros que quedaron en los anales de la historia. en los anales de la historia. No se sabe si existieron, si realmente hicieron lo que dicen, claro. etcétera. Pero bueno, vamos a arrancar con San Jorge. San George era el patrono de mi colegio. Yo estudié en el colegio San George. ¿Verdad? Y básicamente todos lo recordamos como este caballero montado en un caballo con una lanza atravesando un dragón. Exacto. Qué ¿Ok? cool. San Jorge, ortodoxo oriental, se convirtió en el santo patrón de todos los caballeros. Sí, esta figura está basada en un soldado del ejército romano que fue martirizado en el 303 después de Cristo, precisamente por sus creencias cristianas. De aquí viene lo de convertirlo en santo. En el siglo VIII aproximadamente, la leyenda de San Jorge había llegado a Europa. Ya para el siglo XII su historia estaba completamente establecida y empieza a convertirse, como era un guerrero y qué sé yo, se empieza a convertir como en esa figura de protección. Y en un momento determinado esto se convirtió en la historia que conocemos, que es que San Jorge salvó a una princesa, ofrecía un dragón como sacrificio y en su rescate se convirtió precisamente en el símbolo de la protección de la inocencia. Exacto. Por eso es utilizado en los colegios. Eso, y por eso es que él tiene ese emblema que dice Fede, que está con una lanza atravesando un dragón. Exactamente. Sir Galahad. Ajá. Galahad era el hijo de Lancelot. Ay, el primer caballero. Sí, era considerado el caballero perfecto. Y por ende el único que tenía la autoridad moral para rescatar el famoso Santo Grial. El Santo Grial. Claro, ay, qué interesante. Todo esto me gusta tanto. Pero ahora me los imagino en sus caballos chiquititos y me frustro. Sigfrido. Sigfrido es como una versión alemana de San Jorge. Exacto. Existe el Anillo de los Nibelungos, si no me equivoco, esa es la ópera que habla de Sigfrido. Sí. Se dice que Sigfrido se bañó en la sangre de este dragón que eso él lo mató. vuelve inmune, ¿no? Lo volvió inmune, excepto un pedazo de la espalda en donde se le había adherido una hoja. Y por ahí lo matan y básicamente es un dramón medieval. Mártir, exacto. Ahora, estos eran legendarios. Estos eran como de la ficción, ¿no? O sea, se dice que existieron, pero obviamente sus historias están alimentadas de mucha ficción. Obviamente, también tenemos a Arturo, que como les estábamos diciendo, se cree que era un legionario romano. Recuérdense que Roma llegó a Inglaterra. Exactamente. Era una provincia de Roma. Lo que llevó precisamente al desorden en la Inglaterra de comienzos de la Edad Media es precisamente que ellos rechazaban el modo de vida romano. Recuérdense que realmente los ingleses son una mezcla entre vikingos y romanos. Es verdad. Es lo que verdad. son. O sea, la cultura inglesa es una mezcla entre los vikingos y los romanos. Es verdad. Ahora, caballeros históricos de los que sí se tiene registro fidedigno. Tenemos a Robert Guiscard. El audaz.
Cónchale, qué fino que te pongan un... No como tú, que eres Federico el Antiguo y yo Daniela la Temporal. Él no, él La es fértil. Daniela la fértil, la anciana que poblaba. No, Robert Mira, era el audaz. entre 1015 y 1085 fue un caballero normando que luchó con éxito contra el Imperio bizantino y árabe. Ujú. Y él creó su propio ducado al sur de Italia y Sicilia. Ok, qué tipo tan interesante, realmente El audaz. dueño de Nápoles. El dueño de Nápoles. El primer padrino. Por eso es que es considerado el audaz. Teníamos a Rodrigo Díaz, de Vivar, el Cid. Sí, el Cid señor. campeador. Ese famoso caballero y general español que tenía la espada, tenía un nombre, la tizona. A ver, Sir William Marshall, el caballero más grande que jamás haya existido. Esa era la coletilla del nombre de este señor. Una pelusa. Sí. Este tipo era como un Mike Tyson. Él realmente se hizo muy famoso en las justas. Ah, exactamente. Ya sé quién era este. Ganó mucha plata, ¿sabes? Por supuesto, era Era el un Mike showman. Tyson. Sí, señor. Se dice que ganó casi 500 justas. Wow. Sí, era rudo. Ahora, Ricardo Corazón de León, que se ha hablado tanto de él. Mira, este fue un maravilloso guerrero, Ujú. pero un terrible rey. O sea, él estaba más preocupado por irse A pelear que por gobernar. Que por gobernar, exactamente. Una vez que regresó, duró muy poco. Claro, era camorrero. Lo suyo era estar ahí Acuérdense, en el campo cayéndose a del golpes. sheriff de Nottingham y de Sí. Robin Hood. Sí. Ellos estaban precisamente esperando a Ricardo, que estaba en las cruzadas. Claro, a él lo que le gustaba era salir a pelear. Hay gente así. Aunque fue bien apretado. De hecho, él, en la cruzada que él llevó a cabo, tuvo una victoria parcial Ajá. porque logró negociar el paso de peregrinos Claro, nuevamente. claro. Entonces no era tan mal gobernante, si se quiere. Lo que pasa es que su principal pasión era la pelea, era la lucha, Era un camorrero. era un camorrero. Hemos conocido gente así. Esa gente es necesaria también en el mundo, ¿sabes? Totalmente. Si todos fuésemos diplomáticos Son los que de sentarnos logran, a hablar, son los que no. logran los cambios realmente. Sí, sí. Los valientes, los locos, pues. Los locos. Sir William Wallace, hablando de loco. Hablando de Corazón locos, valiente. señores. ¡Freedom! Freedom. ¿Se acuerdan de él, no? Mel Gibson, ¿eh? Bueno, este señor existió. Sí, Y es un básicamente héroe nacional de Inglaterra. de Escocia. Bueno, de No, Escocia. o sea, No, en me este hubiesen momento. quemado. Bueno, es que ya me hubiesen quemado hace rato a mí. En este momento están prendiendo Yo las te lo antorchas. dije, yo no hubiese sobrevivido a ese periodo histórico. Él lo que estaba buscando era la independencia de Escocia frente a Inglaterra. Exactamente. Bueno, Recordemos que al final Robert Bruce lo traiciona ujú. y lo cortan en pedacitos, a Mel Gibson por lo menos. A William Wallace más o menos también, ¿sabes? Ahora, ¿qué características hay destacables de la Edad Media? Porque se dice mucho de que era una época en que las mujeres tenían un rol terrible, o sea, casi que no tenían ningún tipo de derecho. De hecho, no- de que no se era así, o bañaban, sea, de que todo el tampoco mundo era tan trabajaba. así. Todo el mundo, eso sí, desde los niños hasta los... Todo, hasta el Ancianos de perro, 35 todo años. el mundo. Por cierto, los perros comienzan a ser Compañeros importantes. del hombre, exactamente. El origen del perro como compañero del hombre viene mucho de las cruzadas. Iban persiguiendo a la gente a ver qué les tiraban. Los perros dijeron en el momento que hay un poco de gente, estos tienen que comer, O sea, vámonos. Y si, se domestican. y si no me dan nada, en algún momento se muere alguien y me lo como. Claro, las probabilidades de comer durante el acompañamiento de algún caballero de estos en las cruzadas eran mucho más altas que quedando en el campo siendo un perro salvaje. Sí, la gente era analfabeta, excepto los miembros de la realeza o del clero. Exactamente, que eran los que transcribían, como les decíamos al principio. Es que no era para nada importante, realmente. No, O sea, cuando de hecho tú los te- avances educativos o culturales o científicos son bastante limitados. Son limitados, Sí exactamente. los hay, pero Pero son es que bastante limitados. existía un proceso de reestructuración política y social. Esa gente lo que estaba era sobreviviendo. Básicamente lo que estaban era sobreviviendo. En medio de conquistas territoriales. Ahora, hay algo muy curioso dentro de las cosas que surgen en la Edad Media y una es el origen de la frase poner los cuernos, tal y como la conocemos, de montar los cachos, poner los cuernos, engañar a tu pareja.
tiene origen en la Edad Media. Los señores feudales la acuñaron al poner una cornamenta de ciervo en la casa de un esposo mientras se daban cuenta de los privilegios, pues. O sea, si este señor se iba mucho tiempo, le ponían unos cuernitos en la puerta de la casa. Okay. Y ya sabemos lo que estaba ocurriendo en ese hogar. Bueno, no existía... Ahora, el adulterio no era chiste, ¿viste? No, para nada. Una mujer adúltera... Nunca ha sido un chiste. No, pero una mujer adúltera en aquella época no la pasaba muy bien, ¿eh? Exacto. Mira, no existían utensilios de aseo. No. No habían cepillos de dientes, perfumes, Nada. desodorantes y mucho menos papel higiénico. No, nada de eso. No se cambiaban las sábanas en los hostales. Habían sábanas. Bueno, algo. Una manta, una cosa. Eso O sea, no la se gente cambiaba. vestía con lino, más que todo. Los colores que existían en aquel entonces era Sepia. el gris, el blanco, el amarillo, el verde y el púrpura, que era usado generalmente por el clérigo. Pero era un tipo de verde bien particular. El verde es esmeralda chillón que nosotros conocemos de la era victoriana. Eso lo podemos hablar en un episodio que dediquemos de pronto a la era victoriana. Se hacía con arsénico. Y es ese verde tan brillante y tan bonito que uno ve de cuando recrean esa época. Resulta que se hacía con arsénico y se murió un gentío por culpa del fulano color verde. La gente se empezaba a poner verde también ella. Es que se volvieron como locos con ese verde, forraron de papel tapiz verde las paredes, los niñitos iban vestidos de verde al colegio, bueno, se empezó a morir todo el mundo y dijeron, caray, como que es el arsénico. Pero bueno, eso es de otro episodio. Cargar con el muerto también tiene origen en la Edad Media. Sí aparece, porque fíjate, y es Mira, literal. sí, o sea, cada vez que alguien se moría, esto significaba un problema Para el pueblo. para el pueblo. Entonces, básicamente, si se moría en este pueblo, lo montaban y se lo dejaban al pueblo de al lado. Claro, porque si se moría en tu pueblo, todo el pueblo tenía que hacerse cargo de los gastos de ese muerto, el entierro y toda la cosa. Entonces había un cadáver y decía, ¿sabes qué? No, agárrate ese muerto y lánzatelo por el pueblo de al lado. Sí. La arroba, por ejemplo, era una medida de peso utilizada Sí, en señor, la Edad Media. el arroba tiene origen medieval. ¿Eso lo sabían? ¿A que no? A ver, divorcio por combate, capo. Tú como abogado. Mira, en esta época el concepto del amor platónico no existía. O sea, la gente se casaba por necesidad, Sí, por arreglos. por arreglos. Por las tierras de la abuela, básicamente. Entonces todo era ¿cómo decir? Era un negocio. Exacto, una negociación. Entonces existía algo que se llamaba no sé si se llamaba divorcio como tal, pero era el fin de una relación, se podía establecer a través de un combate. Sí, acuérdense de Games of Thrones, cuando Tyrion Lannister contrata al Martell para que pelee contra la montaña. Exacto. Dios mío, mis conocimientos sobre Games of Thrones son gruesos. Sí, no, y no se han ido, están ahí todavía. Fíjate, el marido se le vestía con un traje ajustado, con una capucha y se le daban 3 palos grandes de madera para el combate, mientras que las mujeres llevaban una camisa alargada y 3 pequeños sacos con piedras para que pudiera atacar. Se peleaban entre ellos, señores. Para que el combate fuera justo, el hombre debía estar enterrado en un agujero hasta la cintura con una mano atada en la espalda. Porque, bueno, somos el sexo débil, pues nos tenían que dar alguna ventaja. Al final daba un poco igual quién ganase porque el divorcio estaba asegurado, pues. Pero era parte del show. Si él perdía, él era condenado a muerte y si perdía ella, la enterraban viva. Es decir, La gente no se divorciaba. no se divorciaba. Básicamente era como una viudez obligada. Sí, entonces era, ¿sabes? ¿Cómo te está yendo en tu relación de pareja? Bien, buenísimo. Chéverísimo. Buenísimo. Yo, ¿qué me voy a arriesgar a qué? ¿A que me entierren viva? No, mi amor, prefiero calarme esto. A ver, La moda, bueno, moda. ya les habíamos contado un poquito acerca de los colores. Ujú. ¿Ok? La ropa era importante, era para la élite, para el resto de la población era cualquier cosa. resguarecerse del frío. Exactamente, taparse sus partecitas y no morirse de frío, pero no es que había una cosa muy importante en torno a la moda. Todo eso viene realmente en la era moderna. Pan alucinógeno, fíjate, esta gente se lanzaba unos trips con el pan viejo.
Exactamente. Porque el pan viejo se fermentaba y producía unos efectos parecidos al LSD. Se dice que sobre todo les ocurría mucho en el verano. Se les dañaba el Fíjate, pan. esto es lo que se cree que sucedió en Salem. Ajá. También se cree que pasó en Sagramurdi. Sí. También se cree que sucedió en este caso en el pueblito este francés que nosotros tratamos Claro, en el ya capítulo. mucho más reciente. Sí, que tratamos en el capítulo de La CIA. del MK Ultra, de los Ujú. experimentos del MK Ultra. El pan fermentado es peligroso. No coma pan con hongos, ¿oyó? Esa es la moraleja de este episodio. Bueno, pero antes de cerrar, tenemos que hablar acerca del libro más inexplicable que existe de esta era. Que Y de es muchas otras me atrevería a decir. El libro es tan extraño que yo creo que trasciende. el Codex Giga, Ujú. que en latín significa libro grandotote. Y es literalmente un libro gigante. Bueno, es un libro bastante grande, es un libro de 90 centímetros por 60 centímetros, un Pesa mamotreto. 75 kilos. Pesa Eh. lo que pesa un adulto fuertecito. un Ojalá yo librote. pesara 75 kilos. Ni te voy a responder eso, porque estoy a días de dar a luz. A ver, este libro, ¿qué tenía el Codex Giga? Básicamente era un tratado de... Religioso. Religioso, sí. Era un manuscrito religioso. Tenía una Biblia transcrita, exceptuando algunas partes de ella. Sí, no estaba ni el Apocalipsis ni el Hechos de los Apóstoles. Pero tenía todo lo demás. O sea, es un libro que escribió un monje, supuestamente, para hacer como un tributo a Dios, Ujú. recopilando una serie de cosas. Ahora, el libro es Sí, bien o sea, loquito, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de la leyenda. La leyenda dice que el Codex Giga fue escrito por un monje benedictino condenado a ser emparedado vivo. Sí, el tipo había cometido un crimen, lo habían condenado y el tipo dijo, ya va, no me maten todavía. Yo voy no sé, expiar mis pecados escribiendo el manuscrito más increíble jamás hecho. En una noche. En una noche, y todos lo miraron así como, ajá, ok, Bueno, ok, dale, échale pichón. Échale pichón. Igual te vamos a matar. Se dice que este monje se puso a rezar, pero no a Dios, sino al diablo. Ujú. Y el diablo le dio la capacidad de escribir este libro gigantesco en una sola noche. Ahora, Eso dice la leyenda. ¿por qué dice la leyenda que fue el diablo precisamente? Porque al final del libro hay un diablo dibujado sin ningún tipo de lógica y es un diablo horroroso. Es como que tú hagas una gran tarea bella y preciosa y al final hagas un dibujito De la maestra. de la maestra De la- manera de burla. burlándote de la es como, maestra. bueno, pero ¿qué es esto? No tiene sentido. ese Ahora, dibujo del diablo. fíjense, los estudiosos estiman que escribir un libro de este tamaño a mano tardaría casi 30 años. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, los estudios también arrojaron que fue escrito por una sola persona Por la letra. y que no por hay la tinta. cambio alguno en su caligrafía del principio al final. Eso es muy curioso porque sabemos cuando uno está escribiendo, uno se empieza a cansar, la letra se empieza a torcer. La qué sé letra yo, cambia con se los te años. gasta la tinta, con los años la letra puede cambiarte, te tiembla la mano, en fin, son muchos factores que los expertos en todo este tema han estudiado a lo largo de los años y en la conclusión a la que han llegado es que realmente el libro fue escrito por una sola persona y Exactamente. por fue- la magnitud del libro se calcula un periodo de 30 años, sin embargo la tinta es la misma. sí, pero Son muy- distintos colores de tinta, ojo. Está Sí. escrita como en varios tonos, pero es la misma. es la misma. Ahora, el libro también tiene cosas muy particulares, pues tiene recetas también. Una cosa loca. Tiene como un obituario también Sí, de personas que de murieron. toda la gente que se estaba muriendo en ese momento. Es muy raro. Lo otro es que el libro, obviamente se han tejido muchas leyendas en torno a él y se dice que le trae mala suerte a todo el que lo posee. Y efectivamente, históricamente, cuando tú ves el recorrido del libro, a nadie le fue muy bien, a ninguno de los que lo tuvieron. Sí. Actualmente el libro lo pueden ver si están en Suecia, si están en Estocolmo, está en un museo. El libro ha salido solo 2 veces, de ahí desde que lo tiene Suecia. Salió en el 70 y pico para Nueva Fue York. escrito en Hungría. Fue escrito en Hungría. Suecia lo termina
quedándose con él porque se convirtió en una especie de botín de guerra. El libro pasó por manos de distintos reyes y era como el gran botín de los reyes. Caía ese rey, pum, véngase para acá, y así el libro termina en Suecia. Sí, era el propio objeto curioso que el rey decía, mira lo que tengo aquí. Tengo ¿cómo es que se llama? El Codex Giga. Entonces se volvió como un objeto de culto desde tiempos remotos, desde la Edad Media. No los culpo, realmente, o sea, ustedes tendrían que ver fotos. De hecho, vamos a postear en las redes imágenes del libro del Codex Giga para que lo vean. Realmente es algo increíble. El Codex Giga salió en una oportunidad a Nueva York y luego en el 2000 y pico regresó a Praga y estuvo un año. Estuvo un año ahí en exhibición. Y después regresó a Suecia. Yo creo que deberíamos hacer un episodio de libros misteriosos. Exactamente, sí, por supuesto. Y metemos el Codex Giga y metemos algunos que quedaron fuera de aquel episodio de libros ¿qué era? Libros prohibidos. Sí, pues nosotros lo que les dimos hoy fue básicamente... una introducción. Sí, es como la Edad Media for Dummies. Claro, y vamos de este episodio pueden desprenderse muchos episodios más a profundidad. Sí, lo vamos a pasar por la carnicería y vamos a empezar con los cortes. Que si los mitos para acá, y va a ser las cruzadas, los caballeros templarios, libros misteriosos. Claro, obviamente, si a ustedes les gusta, ¿no? Claro, si así lo desean. Déjennos saber si quieren escuchar un episodio detallado de cada uno de estos temas interesantes que pueden surgir a raíz de todo lo que fue la Edad Media. La curiosa Edad Media. Hemos llegado al final del episodio, Capo. Dios mío, esto fue un episodio muy culto. Y muy importante. Fin del episodio 52, segundo episodio de la 5ª temporada. El próximo, señores, mujeres asesinas. Exactamente. Sus suegras van a ser un peluche al lado de las mujeres que vamos a nombrar. Saludos, suegra querida. Saludos a mi mamá también. Muchas de estas mujeres asesinas están incluidas en la lista de las peores mujeres de la historia. En las peores personas de la historia. Básicamente. Exacto, personas que no debieron existir. Están algunas de estas mujeres que estamos seleccionando con mucha pinza y mucho tacto para traerles un episodio horrible la semana que viene. Como para compensar este maravilloso episodio tan cultural. Histórico, tan cultural, tan rico en conocimiento. Bueno, el próximo va a ser horrible. Así que agárrense de la silla, señores, y vayan preparándose ánimo, porque lo que viene es feo. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias a nuestros mecenas en Patreon. Ya suman 8 mecenas que están disfrutando de contenido exclusivo. Exactamente. Ustedes son nuestros señores feudales. Sí, señor. Nuestros tomates, señores feudales, nuestros consentidos, pues. Y van a poder recibir este episodio con antelación. De hecho, el episodio anterior lo recibieron unos días antes que el resto de los mortales de la si tuviéramos más tiempo, grabaríamos antes y los tendrían antes, pero es muy difícil. No, es que estamos a punto de dar a luz. No sabemos si para cuando escuchen este episodio ya habrá llegado Lucía. Es probable. Ay, papá, qué miedo me acabo de dar. Estoy asustada. Daniela la fértil. Termina tú, Federico el antiguo. Tú también eres Federico el fértil. ¿Tú qué crees, que yo me metí sola en esto? No, señor. Si no me hubiesen quemado. Por supuesto. Como una bruja, además. Fértil y bruja. Señores, síganos en @cosas muy importantes en Instagram. www.cosasmuyimportantes.com para leer todos los contenidos relacionados a esto, porque hay gente que dice, a mí no me gusta escuchar el podcast, ¿dónde lo leo? Bueno, léalo ahí, pues, en la web. También lo puede leer en culturizando.com. ¿Para qué nos sigue entonces? Somos un podcast. No nos siga. Tenemos a otras personas que sí nos quieren. No lo necesitamos. Daniela está muy embarazada. Tiene el nivel de tolerancia. Cero. Sí, bueno, cercano al de Atila el Uno. Oye, sí. Al de Genghis Khan. Terrible. Es más, esos hombres me hubiesen llevado en sus misiones y Dios mío. Iván el Terrible. Stalin. Estoy más cerca ahorita de Iván el Terrible que de cualquier otro. Okay. Soy Daniela la Terrible. Fíjense, algo muy importante. Suscríbanse al Patreon. Lo necesitamos. El Patreon está cambiando a Pañalator. Sí, señor. Necesitamos suministros de bebé. Así que suscríbanse a nuestro Patreon por la módica suma desde $3. ¡Barato! En Twitter estamos haciendo unos lives conspiranoicos los domingos. Los domingos de conspiraciones a través de Twitter Space. Al final, eso es lo que nos gusta a nosotros y lo que les gusta a nuestros oyentes. Exacto. No enriquece ni empobrece a nadie, pero nos divierte. Síganos en Twitter, @podcastcmi, y únanse a los live conspiranoicos de los domingos en la noche por @culturizando.
Creo que hemos dicho todo lo importante. Exacto. Yo soy Daniela. Yo, Federico el Antiguo. Daniela la fértil y bruja y de tolerancia cero. Nos escuchamos en otro episodio de Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Chao. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.